El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, sienta las bases de toda la narrativa bíblica. Su nombre, derivado de la palabra griega para origen o creación, habla de su papel fundamental al explicar los comienzos del universo, la humanidad y nuestra relación con Dios. Tradicionalmente atribuido a Moisés, el Génesis presenta personajes clave como Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, cuyas historias dan forma a la narrativa bíblica y ofrecen profundas reflexiones sobre la condición humana. El Génesis explora temas de creación, pecado, fe y el pacto de Dios con la humanidad. Comienza con las icónicas palabras: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, preparando el escenario para una historia de inmensa grandeza y experiencia humana íntima. El Génesis sirve como la piedra angular de la Biblia. Sus historias proporcionan el contexto para comprender el carácter de Dios, el lugar de la humanidad en el mundo y la relación continua entre ellos. El libro explora preguntas fundamentales sobre nuestros orígenes, propósito y destino. Lida con la naturaleza del bien y del mal, las consecuencias de nuestras decisiones y el poder perdurable de la fe. La influencia del libro se extiende mucho más allá de los círculos religiosos. Sus historias han inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Sus temas resuenan con personas de todos los orígenes, ofreciendo sabiduría eterna sobre la condición humana. Comprender el Génesis es esencial para captar las narrativas fundamentales y los conceptos teológicos que sustentan toda la Biblia. El Génesis es un libro de comienzos, pero también es un libro sobre la continuidad. Cuenta la historia de un Dios que crea el mundo, entra en un pacto con la humanidad y permanece fiel incluso ante el fracaso humano. Es una historia que continúa desarrollándose hoy, ofreciendo esperanza y guía para nuestros propios viajes de fe y descubrimiento. El relato de la creación en el Génesis se desarrolla durante 7 días, una estructura que enfatiza el poder y el propósito de Dios. Cada día marca una etapa distinta en la formación del cosmos, que culmina con la creación de la humanidad. Las primeras palabras, haya luz, resuenan con la aparición del orden a partir del caos. La luz, símbolo de conocimiento y presencia divina, destierra la oscuridad y prepara el escenario para que se desarrolle la creación. Día tras día, Dios habla, y el universo responde. Las aguas se separan de los cielos, creando el cielo y el mar. Emerge la tierra seca, llena de vegetación y vida. Aparecen el sol, la luna y las estrellas, iluminando los cielos y marcando el paso del tiempo. El quinto día, Dios crea las criaturas del mar y las aves del cielo, llenando las aguas y los cielos de movimiento y sonido. Finalmente, el sexto día, Dios crea los animales terrestres, culminando con la creación de la humanidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, declara Dios, lo que significa el lugar único que ocupan los humanos en la creación. A la humanidad, creada a imagen de Dios, se le da dominio sobre la tierra y todas sus criaturas. Esta responsabilidad refleja su estatus especial como cuidadores de la creación. El séptimo día marca un tiempo de descanso y contemplación. Dios, habiendo completado su obra, bendice el séptimo día y lo santifica. El jardín del Edén, un lugar de abundancia y armonía, representa el estado idílico de la humanidad antes de que el pecado entrara en el mundo. Adán y Eva viven en perfecta comunión con Dios, disfrutando de los frutos del jardín y la intimidad de su relación. Sin embargo, su paraíso no está exento de pruebas. La serpiente, una criatura astuta, tienta a Eva con la promesa del conocimiento prohibido. No moriréis, susurra la serpiente, porque Dios sabe que cuando comáis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Tentados por el atractivo de la fruta prohibida y el deseo de conocimiento, Eva sucumbe al engaño de la serpiente y le da un mordisco. Luego le ofrece la fruta a Adán, quien también come. Las consecuencias de su desobediencia son inmediatas y profundas. Sus ojos se abren, pero no a la sabiduría divina que buscaban. En cambio,
se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza. Su relación con Dios se fractura y se pierde el paraíso. Dios confronta a Adán y Eva y son expulsados del jardín del Edén. El dolor y el trabajo duro se convierten en su destino, y la muerte entra en el mundo como la consecuencia final de su pecado. La armonía de la creación se rompe y la humanidad comienza su largo viaje marcado por las consecuencias de su elección. La historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ilustra aún más el poder destructivo del pecado. Caín, un agricultor, ofrece los primeros frutos de su cosecha a Dios. Abel, un pastor, ofrece el primogénito de su rebaño. Dios mira favorablemente la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Consumido por los celos y la ira, Caín asesina a su hermano a sangre fría, marcando el primer acto de violencia en la historia de la humanidad. La tierra, que una vez cedió su generosidad a Caín, ahora se convierte en un símbolo de su crimen maldecido por Dios. ¿Qué has hecho?, le pregunta Dios a Caín. Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín, enfrentado a la gravedad de su pecado, es desterrado de la tierra. Está marcado con una señal para protegerlo de aquellos que quieran hacerle daño, pero condenado a vagar por la tierra, llevando para siempre el peso de sus acciones. La historia de Caín y Abel sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias del pecado. Destaca los peligros de los celos, la ira y el deseo desenfrenado. También subraya la santidad de la vida humana y el profundo impacto que nuestras acciones tienen en nosotros mismos y en los demás. Y así, la tierra se llenó de violencia y corrupción. Dios vio la maldad del hombre y decidió limpiar el mundo con un gran diluvio. Instruyó a Noé, un hombre justo, que construyera un arca y llevara consigo a su familia y parejas de cada criatura viviente. Durante 40 días y 40 noches llovió, y las aguas subieron, cubriendo incluso las montañas más altas. Pero Noé y los que estaban con él en el arca estaban a salvo. Después de que las aguas del diluvio retrocedieron, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio, y colocó un arco iris en el cielo como señal de esta promesa. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse y extenderse por la tierra. Hablaban un solo idioma, y en su orgullo, decidieron construir una ciudad con una torre que llegara a los cielos. Dios vio su arrogancia, y decidió confundir su idioma para que no se entendieran. La gente se dispersó por la tierra, y la ciudad se conoció como Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de todo el mundo. Abraham, originalmente llamado Abram, fue elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. Dios hizo un pacto con él, prometiendo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. La fe de Abraham fue probada muchas veces, pero se mantuvo firme en su creencia. Su viaje estuvo marcado por momentos de duda y seguridad divina, lo que finalmente condujo al nacimiento de su hijo, Isaac, a través del cual continuaría el pacto. Isaac, el hijo de Abraham, llevó adelante el pacto con Dios. Se convirtió en el padre de Jacob y Esaú. Jacob, más tarde llamado Israel, tuvo 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cada tribu jugó un papel importante en la formación de la nación israelita. Las historias de Isaac, Jacob y sus hijos están llenas de luchas, sueños y encuentros divinos, que dan forma al destino de un pueblo elegido por Dios. José, uno de los 12 hijos de Jacob, enfrentó inmensas pruebas y tribulaciones. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, ascendió para convertirse en una figura poderosa en Egipto. A través de su sabiduría y fe, interpretó los sueños del faraón y salvó a Egipto de una grave hambruna. El viaje de José de un pozo a un palacio es un testimonio de resiliencia, perdón y providencia divina. Su historia destaca la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso frente a la adversidad. Al reflexionar sobre estas historias del libro del Génesis, vemos un tapiz de fe,
lucha e intervención divina. Cada personaje, desde Abraham hasta José, jugó un papel fundamental en el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Sus vidas nos recuerdan el poder perdurable de la fe y la importancia de confiar en un propósito superior. Las lecciones del Génesis continúan inspirándonos y guiándonos, recordándonos que todos somos parte de una historia más grande.